Un cordial saludo, familia nómada. Hoy tendremos la clase número 3 del curso de Historia de Colombia. Hoy vamos a hablar de 30 hechos que la historia oficial no menciona o que menciona de manera bastante tergiversada. Vamos a empezar primero con la época independentista. La primera cuestión que no te va a reconocer jamás la historia oficial es la calidad que tiene Simón Bolívar de dictador. Siempre te van a decir que es un libertador, que es un prócer, que es un héroe, pero jamás te van a decir que Simón Bolívar fue dictador en el Perú, que fundó un país llamado Bolivia, hecho a su imagen y semejanza, que se nombró presidente vitalicio en Bolivia, que cerró el Congreso en Colombia y que actuó como un completo dictador. El segundo hecho que la historia oficial no te va a reconocer tiene que ver con Francisco de Paula Santander, a quien realmente nunca le comprobaron su participación en la conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828. La historiografía tradicional te va a decir que Santander es un traidor que trató de matar a Bolívar, pero nunca te va a decir que realmente no se pudo comprobar que Santander haya sido el autor intelectual de la llamada conspiración septembrina para matar a Simón Bolívar. El tercer hecho que la historia tradicional y oficial jamás te va a reconocer es sobre la guerra civil de los Supremos. No te va a decir que el gran detonante de este hecho fue la participación de la Iglesia Católica por una protesta a raíz del cierre de los conventos. Por eso, cuando el libro diga la guerra de los conventos, mírela como una historia más crítica que cuando te dice que es la guerra de los supremos, porque reduce la guerra a los caudillos de cada estado, porque en ese momento eran estados, no eran estados soberanos, pero tampoco eran departamentos. El cuarto hecho que te va a ocultar siempre o casi siempre la historia tradicional es el motivo fundamental de la guerra civil de 1851. Te va a decir que fue por las reformas liberales, pero no va a precisar que fue básicamente por abolir la esclavitud y por evitar que instituciones como la Iglesia Católica siguieran perpetuando la esclavitud en una guerra en la que también hubo esclavos que paradójicamente pelearon a favor de la esclavitud porque estaban felices en su condición. Así que este cuarto hecho podemos llamarlo como ese eufemismo que se llama revolución de medio siglo, pero que realmente es un intento de abolir la esclavitud en contra de ese orden colonial que todavía tenía ahí la Iglesia Católica. El quinto hecho que no te van a contar con mucho detalle es qué reputación tenían los fundadores de los partidos tradicionales en Colombia, el conservador y el liberal. No te van a decir que eran tipos bastante belicosos, que participaron en guerras civiles, que eran fanáticos de Bolívar o de Santander, así que van a tratar de limpiar el nombre de estos fundadores de los partidos tradicionales. El sexto hecho, al que no le van a hacer mucho esfuerzo para explicar,
es el tema de lo bien que estaba Colombia en los Estados Unidos de Colombia entre 1863 y 1886 en torno a la libertad de cultos, a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia. Te van a mostrar que Estados Unidos de Colombia es una época decadente que fue regenerada, es decir, que fue mejorada por ese régimen conservador que se impuso en Colombia tras 1886. Otro hecho que tampoco te van a decir fue que precisamente en ese año de 1886 se hizo la constitución más católica, más conservadora, más retrógrada de la historia de Colombia, en donde había pena de muerte, libertad de prensa solamente en épocas de paz, es decir, no había libertad de prensa porque había gran cantidad de conflictos y de guerras civiles, así que tampoco te van a contar que la tal regeneración fue más bien una degeneración de lo que era Estados Unidos de Colombia, que si bien es cierto había problemas económicos, también por el impacto internacional, en Colombia se respetaba libertad de prensa, libertad de cultos y había una gran separación entre Estado e Iglesia. El octavo hecho que te van a ocultar fue que en el año de 1892 uno de los conservadores que fueron presidentes le dieron un tesoro desde su gobierno a la reina Isabel de España, en lo cual se muestra una total sumisión y un pensamiento todavía alienado a un régimen colonial. Se me escapaba un hecho muy importante que lo voy a decir en desorden cronológico, pero que no nos puede faltar. Te van a ocultar que Colombia tuvo un presidente afrodescendiente como Juan José Nieto Gil y que fue mandado a blanquear a París su retrato por parte de Tomás Cipriano de Mosquera, porque un país de arios como Colombia no podía tener un presidente afro. A propósito de eso, tampoco van a resaltar el hecho de que el resto de presidentes han sido blancos y podemos decir que la característica número 11 es que son presidentes ricos, a excepción de Marco Fidel Suárez, que no era rico de cuna, pero cuando llega a la presidencia ya era un hombre rico, así que no ha habido un pobre que ha gobernado la presidencia de Colombia. Eso no lo van a resaltar en historias que sean oficiales. Y en el hecho número 12 tampoco van a recalcar que los presidentes han sido heterosexuales, que también se han caracterizado por ser católicos, así sean liberales, y por ser, entre comillas, de derecha o de centro derecha, quizás a excepción del gobierno de Alfonso López Pumarejo, que tiró un poco a la centroizquierda porque logró unos derechos laborales y porque fue elegido por el Partido Comunista y el Partido Liberal, que en esa época podían votar, y que el conservador se abstuvo de votar. Así que te van a ocultar también que, aparte de que son blancos, heterosexuales, católicos y de derecha, también difícilmente van a resaltar que son hombres. De vez en cuando, por quedar bien, dicen, Colombia nunca tiene una mujer en la presidencia, pero difícilmente van a resaltar ese hecho de que los presidentes, todos los 60 han sido hombres, y no van a preguntarse las razones históricas y culturales que hacen que esos 60 hayan sido hombres y que no haya habido una sola mujer en la presidencia de Colombia.
ya en el marco del siglo XX, jamás van a reconocer el papel preponderante que tuvo los Estados Unidos de América en la pérdida de Panamá y en la posibilidad que hubiese tenido Colombia quizás de haber construido un canal, pero tampoco había con qué construirlo por la pobreza que dejaron las guerras civiles. Pero la pérdida de Panamá se va a ver como una independencia muy autónoma y difícilmente se va a ver en la historia oficial la responsabilidad de los Estados Unidos de América en esta pérdida. Otro hecho que difícilmente van a resaltar es la participación de la United Fruit Company en la masacre de las bananeras de 1928, un hecho denunciado por Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso, algo que indujo a que ya se empezara a ganar enemigos. Ni tampoco te van a reconocer la sumisión en la que metió el presidente liberal Enrique Olaya Herrera a lo que es el régimen de Estados Unidos de América. Una sumisión evidente que ya empezaba a consolidar a Colombia como un patio trasero de Estados Unidos de América. Tampoco la historia oficial va a reconocer que la CIA tuvo que ver con el magnicidio perpetuado contra el caudillo liberal y populista Jorge Eliezer Gaitán, siendo esta la única hipótesis documentada gracias a un archivo desclasificado del embajador Willey que decía en latín: cuidado con Gaitán. Van a echarle la culpa a las oligarquías liberales o conservadoras, incluso como María Fernanda Cabal, más fácil van a echarle la culpa a Fidel Castro, que era un jovencito que no tenía cómo matar a Gaitán ni razones para hacerlo, que decir que la CIA fue la que ordenó asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Como hecho número 20, también vale decir que la historia oficial no va a resaltar la traición que se le hizo a Guadalupe Salcedo en el proceso de paz verbal que tuvo con Rojas Pinilla. La historia oficial te va a decir que Guadalupe Salcedo fue asesinado por borracho en una riña de cantina y no te va a reconocer que fue un crimen de Estado del gobierno de Rojas Pinilla que acabó con ese proceso de paz que tenía este gobierno, que era una dicta blanda pero que también tenía elementos de dictadura, y que eso inexorablemente dañó ese primer proceso de paz en Colombia. La historiografía oficial tampoco te va a recordar que este presidente Laureano Gómez Castro hizo parte del nazismo y que una vez derrotados los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el tipo se convierte en un lacayo de los Estados Unidos de América. La historia oficial tampoco te va a reconocer que estos que fundan la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran unos campesinos que habían pedido un apoyo al gobierno de Guillermo León Valencia a través de una carta que fue ignorada, en la que le pedían al gobierno que evitara que estos terratenientes se apoderaran de sus tierras. Van a decir que es una guerrilla que simplemente quiso ser terrorista, dar plomo e imitar a los soviéticos, nada más. Como hecho número 23, también van a decir que el ELN es una guerrilla que simplemente quiere imitar el terrorismo del Che Guevara. No te van a decir que es una guerrilla católica, pero de corriente marxista, inspirada en la teología de la liberación. Van a dejar limpia a la Iglesia Católica para que no se crea que una guerrilla puede ser católica como el ELN.
La historia oficial tampoco te va a decir que a Rojas Pinilla le robaron las elecciones el 19 de abril de 1970 y que fue tanto el descontento del pueblo que por esto nació la guerrilla del M-19 y que hubo una represión contra las personas que protestaban y que esta hizo que naciera una guerrilla que era independiente del Partido Comunista Soviético, que era independiente de la Revolución Comunista China y que era independiente de la Revolución Cubana y de las ideas del Che Guevara, que esta guerrilla no es comunista. La historia oficial siempre te va a decir que el M-19 es una guerrilla comunista cuando realmente nunca lo fue. Como punto número 25, o hecho también que vale la pena considerar, la historia oficial nunca te va a decir que el presidente Alfonso López Michelsen, que lamentablemente es hijo de un gran presidente como lo fue Alfonso López Pumarejo, era un tipo que estaba vinculado con los narcos de la época. Esto te lo van a ocultar en la historia oficial, ni tampoco te van a reconocer que Julio César Turbay Ayala, con su estatuto antiterrorista, montó un régimen del terror que hizo exiliar a escritores como Gabriel García Márquez, un mismo régimen que hizo exiliar al escritor Fernando Vallejo. A Gabriel García Márquez por tildarlo de comunista con el estatuto antiterrorista y a Fernando Vallejo por su orientación homosexual. La historia oficial nunca te va a decir que Turbay Ayala era un dictador de extrema derecha que estaba aliado totalmente en la Guerra Fría con Estados Unidos y que tenía la frase tristemente célebre de hay que robar en las justas proporciones, con lo cual justificaba la corrupción. Como hecho número 27, la historia oficial nunca te va a reconocer que fue más delicada la retoma del Palacio de Justicia que la misma toma, porque la toma fue el M-19, no se sabe si financiados o no por Pablo Escobar, pero que en la retoma participaron miembros del ejército quienes aniquilaron a magistrados para silenciarlos y también para borrar expedientes. Nunca te lo va a decir esto la historia oficial. Ni tampoco la historia oficial te va a reconocer que en las muertes de Carlos Pizarro León Gómez, ex líder del M-19, Bernardo Jaramillo Osa, ex miembro de la Unión Patriótica, fueron asesinados por una alianza macabra del DAS, un departamento de seguridad del Estado, administrativo del Estado, y por grupos paramilitares que estaban ya filtrados allí. Así que estos magnicidios te los va a mostrar como simplemente obras de la delincuencia. La historia oficial, como hecho 29, no te va a recordar el famosísimo proceso 8000 en el que estuvo involucrado el señor Ernesto Samper Pizano, que literalmente fue montado con dineros del cartel de Cali. Caído el cartel de Medellín y Pablo Escobar, el cartel de Cali se da el lujo de montar a Samper, y con este tema del proceso 8000 lo decoraron de tal manera que le hicieron creer a la opinión pública que todo fue hecho a espalda del señor Ernesto Samper. Y por último, la historia oficial no te va a decir que la seguridad democrática del señor Álvaro Uribe Vélez realmente no es democrática ni es seguridad, sino que es un régimen fascista que legalizó grupos paramilitares con las convivir, que con la política de recompensas indujo a falsos positivos que literalmente son terrorismo de Estado, pero que al igual que el proceso 8000 lo llaman con un eufemismo para tratar de decorarlo. No te van a decir
que los 3 huevos de Uribe realmente no trajeron confianza inversionista para resolver el problema de la inequidad, sino que la confianza inversionista lo que hizo fue enriquecer a los más ricos con multinacionales que acabaron con lo poquito que había en Colombia, multinacionales que robaron, como en el caso de Reficar. Tampoco te va a decir la historia oficial que esta seguridad democrática de Uribe estuvo empañada también por la política, una reelección fraudulenta. Ni tampoco te va a decir que las chuzadas del DAS fueron el complemento ideal a esa infiltración paramilitar del DAS. Tampoco te van a decir que el programa Agroingresos Robo Seguro fue para pagar favores políticos y unos subsidios que eran para campesinos pobres terminaron en manos de hacendados ricos y de mafiosos a quienes Uribe, a través de este programa y de Andrés Felipe Arias, pudo pagar sus favores políticos. Tampoco te van a decir que la seguridad democrática estuvo acompañada de zonas francas para que los hijos de Álvaro Uribe Vélez se enriquecieran, ni la historia oficial tampoco te va a decir que gran parte de la bancada del partido uribista de ese momento estaba involucrada en parapolítica. Ni tampoco te va a decir que el proceso de paz con los paramilitares no fue un proceso de paz, porque es que los paramilitares no eran enemigos de Uribe. Uribe no era enemigo de los paramilitares, por eso los apoyó en las convivir. Los paramilitares abiertamente veían a Uribe como su ídolo, y uno no hace negociaciones con sus amigos ni con sus ídolos, uno hace negociaciones con sus enemigos, como realmente Santos era enemigo de las FARC. Tanto así pues que él condujo y orientó varias operaciones que acabaron con vidas de cabecillas de las FARC. Así que con estos 30 hechos podemos notar que Colombia, más que una seguridad democrática, es una plutocracia para nada democrática, en donde los ricos cada vez son más ricos y en donde hace falta la cátedra de historia como una materia independiente que permita vislumbrar argumentos más allá de la patria boba y más allá también de falacias que han sido conducidas por los politiqueros de turno. En síntesis, hay que estudiar nuestra historia, no creer ciegamente en la historia oficial. De Simón Bolívar a Iván Duque hay muchas irregularidades que jamás te va a mostrar la historia oficial, y como diría el pensador Michel Foucault, lo importante no es lo que dice la historia, lo importante es lo que no dice, lo que oculta o lo que tergiversa y lo que acomoda para que los grupos que están en el poder queden bien. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder del proyecto de Universidad Nómada. No tenemos jefes políticos, hemos donado más de 800 clases en Facebook, en YouTube, presencialmente. La idea es expandir este proyecto de manera autogestionada, voluntaria y amorosa, como lo hemos hecho hasta el momento. No tenemos jefes políticos, esto lo hacemos porque queremos un país con una mejor educación, con una mejor memoria histórica. Queremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más sostenible en lo ambiental y más equitativa en lo económico. Les deseo un feliz día y nos vemos en la próxima, en la 4ª clase de nuestro curso de Historia de Colombia. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de la Universidad Nómada y también a que nos sigan en las redes sociales en el perfil de Wilmer Alberto Zuleta López. Un abrazo muy grande y hasta pronto.